sabiduría que viene de tu Espíritu Santo, que les pongas también nuestras mentes y nuestros corazones para compartir la palabra de hoy, Señor. Muchísimas gracias. Alimentanos, Señor, con agua viva que es tu palabra, Señor. Amén. Bueno, muy buenas noches. En esta época navideña muy reconfortante hablar de Jesús, ¿no? Y más sobre todo cuando estamos haciendo el énfasis del año próximo. ¿Cuál es el énfasis del año próximo? Este es el Evangelio de Jesucristo. Y estamos basados en Efesios 2:8, por gracia sois salvos, ¿cierto? Yo creo que hay una preocupación grande por parte digamos, del pastor cuando coloca un énfasis así, ¿cierto? Cuando dice, sí, ¿qué pasa cuando tenemos que reforzar qué es el Evangelio? Cuando tenemos que hablar del Evangelio tratando de profundizar en qué es y explicando exactamente qué es el Evangelio realmente. Y yo creo que tenemos que ser sensibles a esta necesidad, que es una necesidad de la comunidad como tal, pero también de la sociedad como tal. En este momento estamos en un momento donde hay muchas versiones de qué puede ser el Evangelio y muchas de ellas trocadas, muchas de ellas equivocadas, y nosotros necesitamos centrarnos más que nunca en la palabra de Dios. Tenemos que ser mucho más estrictos en el cuidado de la palabra de Dios, tenemos que ser mucho más intuitivos al momento de saber exactamente qué es el Evangelio. Y para esto, digamos que el próximo año se va a tratar de profundizar en ese sentido. De hecho, hemos tenido ya 2 predicaciones sobre el tema. La primera predicación la hizo Álvaro, que fue cuando nos presentó el Evangelio y nos dijo que el Evangelio que era un encuentro con Dios, ¿cierto? Ustedes se acuerdan de la predicación de Álvaro, dijo, el Evangelio en esencia va a ser un encuentro con Dios. Frank la semana pasada nos dijo, el Evangelio es aquel que debe ser compartido, ¿cierto? Y Frank nos explicó exactamente cuál iba a ser, cómo se iba a compartir o cómo se debía compartir y cómo íbamos de ser parte de la historia del conocimiento de una persona del Evangelio. Ahora, digamos que el texto que hemos elegido para poder seguir profundizando en esto es el Evangelio, lo tomamos de Juan, ¿cierto? De Juan. Y Juan, vayan por favor buscando en sus Biblias el capítulo 9. Sin embargo, yo voy a leerles una parte de Juan que es que cuando nosotros estudiamos Juan dijimos, este versículo que está aquí es fundamental para entender, digamos, la razón de ser por la cual Juan escribió su libro. Y dice, pero estas cosas, dice Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para al creer tengáis vida en su nombre. Entonces, digamos, Juan hace una serie de remembranzas y acuérdense cómo empieza Juan apasionado en el verso 1, donde dice al principio era el verbo, la carne, y empieza y nos presenta en los primeros 15 versículos, ya nos ha presentado a Jesús de una manera impresionante, ¿cierto? Y digamos que todo de ahí, y Juan es de los evangelistas que más nos relatan milagros del Señor, y dice, y todo esto se ha contado porque queremos que ustedes, dice el auditorio, entiendan que Jesús es el Cristo, y que siendo el Cristo es el Hijo de Dios, y que ya creyéndolo van a tener vida en su nombre. Entonces, en el capítulo 9, cuando llegamos al capítulo 9,
venimos de los anteriores 3 capítulos, un momento excepcional de Jesús. Los anteriores 3 capítulos viene de cuando ha tenido unas sanaciones, donde ha alimentado a los 5,000, le ha predicado a los samaritanos y lo perseguían, ¿sí? Y entonces cuando llegó al capítulo 9, yo esperaba encontrar un caso de éxito, ¿sí? Otra vez donde predica y muchas personas llegan a los pies de Jesús. Predican y muchas personas se convierten y entienden que Él es el Hijo de Dios. Pero vamos a ver qué pasa. Leámoslo ahora sí detenidamente. Jesús, Juan capítulo 9, verso 1. Venga, busco mis gafas. ¿Lo tienen ustedes ahí, cierto? ¿Ya lo tienen o no? ¿Listo? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Yo necesito por favor que estemos muy atentos a la lectura, ¿listo? Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces vamos a tratar de recrear la situación, porque uno entiende un poco más la lectura si recrea la situación y si se la imagina, ¿ok? Estamos, digamos, imaginémonos una aldea, ¿sí? Vamos a imaginar una aldea, cuando de pronto viene Jesús, viene caminando con sus discípulos y de pronto por acá, por este lado, ve a un hombre ciego, ¿cierto? Y se va acercando y ellos, antes de que se acerquen, los discípulos lo ven y le dicen: Señor, este hombre que es ciego, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres que hayan nacido ciego? Una pregunta difícil, ¿no? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y se van acercando, ¿cierto? Ahí sigue caminando Jesús. Y dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahí no, digamos, en la escena que ustedes están imaginando, en la parte de abajo debe decir sábado, día de reposo. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Sigue hablando con sus discípulos. Dicho esto, escupió tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Ya están imaginándose la situación, ¿cierto? Ya sí les ha gustado la idea de cómo imaginarse las cosas. ¿Cómo estaría vestido el ciego? Se lo están vestiendo. Sí, ok, pero mira que tenemos que empezar a imaginarnos la cosa, ¿listo? Tenemos que empezar a imaginarnos la cosa. No es importante, pero la idea es que empezamos a coger. Aquí va a ser muy importante, digamos, digamos la escena, ¿ok? Dicho esto, escupió la tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Ok, viene el ciego. Entonces los vecinos que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Cómo se imaginan los vecinos? ¿Cuántos vecinos? ¿Cuántos vecinos, Miguel? No, ¿cuáles 5? Una aldea, muchos. No, pongámosle 150 vecinos, ¿listo? ¿Y este qué está pasando? ¿Qué pasó aquí? El ciego, ¿cierto? ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Y se decían unos a otros, y empieza el cuchicheo, ¿sí? El cuchicheo, ustedes imagínense ahí el cuchicheo. Y unos decían: él es, y otros: a él se parece. Pero él les dijo, cuando escuchó el cuchicheo, dijo: ¿sabe qué? Yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él, y todo el mundo empezó a aglomerarse, ¿cierto? Y empiezan a aglomerarse y hacerle corrillo y a corrillo porque es algo nuevo. Respondió él y le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó con los ojos y dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está? ¿Dónde está? Y empezaban a buscarlo, a cuchichear. ¿Dónde está? Y empezaban a armarse el ruido y empezaban a chismoseo. Ve, aquí acaban de sanar un ciego y el chisme, ¿cierto? El show.
Viendo esto, llevaron los vecinos ante los fariseos al que hacía ciego y lo llevaron y empezó a armarse la multitud, ¿cierto? Llegan los fariseos, ¿cómo se imaginan los fariseos? ¿Sentados o parados? De pie, pongámonos de pie. ¿Y habían cuántos fariseos? 20, pongámosle 20 fariseos ahí, todos bien vestidos, ¿cierto? Bien organizaditos. Y están mirando de arriba abajo y dice, esta gente para qué viene para acá, buscar el chisme. Y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Voy en el verso 14. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Ya como de mal genio el ciego, ¿cierto? Entonces algunos de los fariseos le decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión, había como trifulca entre ellos, ¿cierto? Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, pues que es profeta, mínimo es profeta, pues para abrirme los ojos es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y eso lo miraban de arriba abajo. Y le abrían los ojos y lo miraban así cerquita, ¿cierto? Y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. ¿Cómo se imaginan los padres? Va entrando los padres. ¡Hey, venga, 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 venga! ¿Cómo se imaginan los padres? No, unos señores, ¿cierto? Sí, bien, unos señores. Y le preguntan, ¿este es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, pues sabemos que ese es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. A mí no me pregunten nada más. Yo aquí no tengo ni idea qué pasó. Yo sé que él era mi hijo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús es el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron los padres, él tiene edad, pregúntale a él. 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Venga para acá. Y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Es decir, eso no puede ser posible. Entonces él le respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya por cuarta vez, el ciego ya estaba aburrido, que le preguntaran lo mismo. Y él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Quieres también vosotros haceros sus discípulos? Ay, eso fue como haberles dicho quién sabe qué. Y entonces se pusieron de mal genio los fariseos y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés, sacando pecho, ¿sí? Tú eres. Nosotros sabemos que Dios hablaba a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea siquiera. Y respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Esto es nuevo, esto no ha pasado nunca. Y si esto no viniera de Dios, nada podría ser. Esto puso de mal genio definitivamente a los fariseos. Y en el verso 34, ¿qué le dijeron? Tú naciste del todo en pecado y nos vienes a enseñar a nosotros los fariseos. ¿Sabe qué? Te expulsamos de la sinagoga. Te expulsamos. Oyó Jesús, verso 35, que le habían expulsado y hallándole le dijo, ok, veamos la situación. ¿Cómo se imaginan esta escena? Viene el ciego y viene Jesús y está con los discípulos y llama al ciego aparte y ellos dos quedan solos. ¿Sí o no? No. Hay muchas personas ahí. Mire que más adelante dice que hay muchas personas ahí. Entonces, esta conversación la tienen delante de muchas personas.
está con Jesús, ¿cierto? Y llama al ciego y hay muchas personas escuchando esta conversación y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y vienen las palabras gloriosas de Jesús. Y dice, pues le has visto y el que habla contigo, él es. El que habla contigo, él es. Es una de las pocas veces que él se anuncia como el Mesías, como el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo el ciego? Creyó, creo, Señor, y le adora. Y le adora. Sin embargo, acuérdense que está todo el mundo ahí, mirando esa escena. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Y eso fue como otra puñalada a los fariseos. Entonces algunos fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, entonces nosotros también somos ciegos, pues, como si fueran paisas, pues. Y Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Permite, Padre, que el día de hoy sea escuchada y oído lo que tú quieres que se diga de esta palabra. Señor, permite que en este momento no hayan distracciones ni afanes, sino que seas tú en el corazón de las personas para escucharte y escuchar tu voz, Señor. Te amamos, Padre. Amén. Si hacemos un recuento, creo que todos tenemos el recuento claro, ¿cierto? Porque nos lo imaginamos. Es más fácil imaginárselo, uno ya sabe de qué se trata. Pero, ¿qué le llamó la atención? ¿Qué le llamó la atención? Carlos, ¿qué te llamó la atención de esta historia? Dale, tú, ¿qué levantas? ¿Qué te llamó la atención? Los padres te llaman la atención, ¿por qué? Listo, válido. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué resaltó aquí en el... ¿Cómo le abrió los ojos? Oscar, ¿qué te llama la atención? La actitud de los fariseos. Por acá, Héctor. Sí, wow, es la primera vez que se dice. Silvana, ¿qué te llamó la atención? Sí, ¿sabe qué me llamó la atención a mí? Yo estaba pensando, si venimos con una serie de casos de éxito de Jesús donde abre la boca y vienen 5,000 y lo persiguen y todo, yo esperaría que Juan nos cogiera en el capítulo 9 y nos dijera, mire, hizo esto y se convirtieron 3,000, 4,000. Pero resulta que en esta historia, ¿cuántos nos imaginamos, cuántas personas intervinieron en la historia, en la imaginación de ustedes? 200, 150, no sé, ¿cuántas? Pongámosle 200. En esta historia que nos relata Juan, ¿cuántos se convirtieron? Uno. Entonces, ¿por qué Juan nos relata esta historia? ¿Por qué Juan nos quiere contar esta historia cuando viene de historias tan increíbles como la alimentación de los 5,000 o cuando calma la tempestad? ¿Por qué nos relata esta historia? Y te vamos a tratar de entender primero que el principal problema que tenía el ciego no era la ceguera que tenía, era que no había conocido a Jesús. Y el principal problema que tenían los demás era que aún continuaban ciegos espiritualmente. ¿Cierto? Porque toda la historia se desarrolla cuando sana a este señor, lo sana
y empieza una serie de debates entre todos los personajes que intervinieron, al que te llamó la atención, de la familia, de los vecinos, del chisme de los vecinos, todo llama la atención el debate que se arma, pero en últimas, después de ese debate y esa discusión, el único que cree en Jesús es el ciego. Los demás se quedaron por fuera. Y la pregunta que debemos hacer es, ¿por qué todas las personas siguen ciegas? Y yo creo que una de las respuestas que tenemos que dar nosotros, siguiendo el Evangelio de Jesucristo, es que el verdadero Evangelio está dado para quitar la ceguera espiritual con la que anda el mundo. Y uno de los elementos que cuando decimos que este es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo debe servir para quitar la ceguera espiritual de los que estamos ciegos, aún pensando que vemos. Y vamos a analizar en ese pasaje al menos 3 verdades que salen a la luz para quitar la ceguera espiritual. 3 verdades que salen a la luz para quitar la ceguera espiritual. ¿Por qué escribí que salen a la luz? Porque si ustedes se dan cuenta, dentro del pasaje hay muchos contrastes de día y noche, del yo soy la luz, eran ciegos y ahora ven, lo repiten en muchas oportunidades. Hay el contraste de luz, sombra, oscuridad es total dentro de este pasaje. Y lo que trata este pasaje es darnos luz, ¿sí? Y vamos a ver 3 verdades que salen a la luz para quitar la ceguera espiritual. Y la primera verdad que sale a la luz es la revelación de Jesús como el Hijo de Dios. La revelación de Jesús como el Hijo de Dios. Si nosotros queremos entender cuál es el verdadero evangelio, o este es el evangelio, debemos de partir de la base, como nos lo narra los versos, que Jesús en este pasaje se revela a sí mismo como el Hijo de Dios. Y dice, lo encontramos en el verso 3, donde dice, yo vine para hacer las obras que me mandó mi Padre. En el verso 4, donde dice, me es necesario realizar dichas obras. En el verso 5, yo soy la luz del mundo. Verso 34, y tú crees en el Hijo de Dios. En el verso 37 le dice, yo soy el que habla contigo. En este pasaje Jesús se encarga de revelarse a sí mismo como el Hijo de Dios. En este pasaje, luego de haber sanado a un paralítico, de haber alimentado a los 5,000, de haber caminado en el mar, de haber calmado tormentas, después de haber hecho todo eso, Él no había dicho que Él era el Hijo de Dios. Él había calmado el mar, había alimentado 5,000, había sacado al paralítico en los capítulos anteriores, pero hasta ese momento no había dicho que Él era el Hijo de Dios. Y llega el momento sublime del capítulo 9, verso 37, donde dice, yo he hecho esto, todo lo que han visto ustedes, porque yo soy el Hijo de Dios. Y cuando se anuncia como el Hijo de Dios, inmediatamente tiene el poder y la significancia que tiene el poder para perdonar pecados, que tiene la capacidad de multiplicar el alimento, que tiene la capacidad de parar tempestades, que la naturaleza lo obedece, que como dice la canción, que los montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. En ese momento todas las personas que estaban con él dicen, con razón ha pasado todo lo que ha pasado, porque si no fuera el Hijo de Dios no lo podría haber hecho. Hay una razón clara, y el evangelio, el verdadero evangelio, este es el evangelio, se descubre cuando Jesucristo se identifica como el Hijo de Dios y la razón principal de ser el evangelio. Y ahí es cuando cabe la afirmación donde dice en el verso de Efesios 2:8,
porque por gracia sois salvos. Porque en ese momento podemos entender todas las verdades que implica el por salvo, por gracia ser salvos. En ese mismo momento es que podemos entender por qué Juan 3:16 dice que el Señor, que Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese Jesucristo que se identifica como el Hijo de Dios es el mismo en donde podemos llegar y entender que por su muerte y muerte de cruz fuimos salvos, por la resurrección que tuvo después y que está en este momento preparando morada para venir por segunda vez. Y todas las verdades se basan en que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Evangelio verdadero. Entonces, para Juan era significante que en este pasaje se descubriera que lo más importante, que lo que había trascendido en todos esos 41 versículos, no era que el ciego se hubiera recobrado la vista. Lo más significante y significativo, lo más importante de este pasaje, era que el ciego hubiera tenido la posibilidad de abrir su corazón y ver a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, con esa verdad que tiene esta primera gran verdad, podemos entender que uno de los elementos para quitar la ceguera espiritual de cualquier persona es recibir a Jesús como el Hijo de Dios y entregarle su corazón. Porque sin ese paso, cualquier otro que demos, no sirve para nada. Usted puede, aquí yo puedo dar 10 pasos más para quitar la ceguera espiritual. Tiene que dar todos los bienes, no sirve de nada. Si no damos este primero y el más importante y el más significativo de todos, y es el entender que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, la primera verdad, ¿cuál es? Es la revelación de Jesús como el Hijo de Dios, ¿cierto? Se revela a sí mismo. La segunda verdad que sale a la luz para quitar la ceguera es que el Evangelio divide a la humanidad. Divide a la humanidad. Entendámoslo por qué. Otra vez veamos la escena. Jesús sana al ciego, ¿cierto? Jesús sana al ciego. ¿Y cuántos personajes intervienen en esta parte? ¿Sí? Entonces, los primeros que intervienen son los discípulos. Los discípulos empiezan a, Señor, ¿cómo es posible que pase esto? ¿Por qué razón este Señor está ciego? ¿Quién pecó? Los otros que intervienen son los vecinos. ¿Y eso qué pasó? Venga, cuénteme, ¿y dónde es? ¿Y cómo sentiste? ¿Y qué emoción? Y empieza a remolinarse la gente y muy seguramente esos mismos vecinos, ese mismo chisme, tan pronto pasa ese chisme, ya vienen al otro y al otro. Ahorita estamos hablando de las redes sociales y las redes sociales lo atrapan a uno por eso, porque le cuentan el chisme de este artista, después le cuentan qué pasó aquí, después le dicen qué pasó en Chile y uno está a todo momento empieza a ser adicto a las sensaciones, a ver de qué me estoy perdiendo. Y esos son los vecinos. Después vienen los fariseos, que los pintó muy bien Oscar cuando estaba en la alabanza diciendo: a veces me siento como medio fariseo porque la legalidad y todo lo que sé y todo el conocimiento me impide acercarme al verdadero Jesús. Todo lo que sé
me aparta de Jesús. ¿Por qué no tenemos una fe sencilla?, dijo Oscar. Los religiosos. A mí me enseñaron que si no era así, que si no primero cantábamos y después prevíamos la ofrenda, de pronto estábamos pecando. A mí me enseñaron que si los niños no estaban arriba y estaban aquí, eso está mal. Ya la estamos embarrando. Y tenemos una cantidad de religiosidades trabajo con una persona que siempre que sale del baño tiene una virgen y cuando sale la toca a la virgen. No sé por qué, no me pregunten por qué. No sé, es decir, la religiosidad que se maneja, pero estoy hablando simplemente, no, en el sentido que la religiosidad diciendo, pero ¿cómo es posible que sean el sábado? Eso les movió el piso, ¿cierto? Les mueve el piso. ¿Cómo es posible que sean el sábado? ¿Cómo es posible que sea el Hijo de Dios? ¿Y cómo fue que le hizo? Eso escupiendo con barro, así no funcionan los milagros. Los milagros no funcionan con barro. Si lo hubiera tocado en los dos hombros y le hubiera impuesto aceite, ahí sí funcionaba. Porque las fórmulas religiosas funcionan así en nuestra vida. Y ellos no se permitieron conocer a Jesús. Y los padres dicen, ese sí es mi hijo, pero oiga, él ya está grandecito, nosotros, ¿por qué no hablan con él que nosotros tenemos, el arroz se nos va a quemar? Ay, madre, dejamos el arroz está el arroz quemándose, los frijoles se nos van a secar. No se quieren comprometer. Y si ustedes se fijan, queda una sola persona a la cual la expulsan. Hay una sola persona a la cual la expulsan. Ni los vecinos hicieron nada, ni los fariseos, que fueron los que lo expulsaron, ni los padres siquiera pelearon por él para que no lo expulsaran. Aquella persona que cree en Jesús es apartada y desechada por la sociedad, porque no cumple las expectativas de la sociedad misma. Y porque lo que dice, y porque no se tiene la valentía, por ejemplo, de los padres, para decir, ¿sabe qué? Yo me quedo con mi hijo, y si van a expulsar a él, que lo expulsen a mí también, porque yo creo también en Jesús. O algún vecino. No, ni un solo vecino. Porque la presión social era más fuerte que el evangelio para ellos. Todos ellos no habían entendido que el suceso más importante que había pasado no era que hubiera recobrado la vista el ciego. Lo más importante que había sucedido era que había reconocido a Jesús como el Hijo de Dios. Es increíble, pero todos habían visto lo que había hecho Jesús, pero ninguno lo había visto realmente o no lo querían ver, porque era más importante el milagro, el barro. Se lo preguntaron 5 veces, ¿cómo era? Y se agachó y no se agachó. Era más importante el barro que Jesús. Y resulta que en la vida vamos a tener la tentación de parecernos a cada grupo de ellos. Vamos a tener la tentación de seguir creyendo que seguimos a Jesús, pero vamos solamente a las iglesias donde las canciones son las que nos motivan. Y entonces están aquí y si no sienten, entonces se van para la siguiente iglesia. Y hay personas que cambian de iglesia cada 3 meses,
porque no sienten, porque buscan el show. Hay personas que todo le parece muy bonito, pero que con Jesús no me hable Jesús. Yo quiero, mira, yo sí soy buena gente, yo sí dono para los hospitales, yo sí visito a mi mamá, yo sí tal cosa, pero de Jesús no me hable. Y esas personas terminan sacando de sus vidas a quien realmente cree en Jesús, y ellos terminan separados de Jesús, aún sentados en iglesias por mucho tiempo, porque han visto y conocen lo que ha hecho Dios en su vida, Jesús en su vida, pero no conocen realmente, ni se han acercado y han entregado su vida a Jesús. Hace poquito, en un viaje, me encontré con unas personas y dentro de la conversación yo les dije que yo era cristiano. Entonces uno me dijo en tono jocoso, dijo: ve, ¿usted es cristiano? Sí, le voy a contar lo que le pasó a un amigo. ¿Qué pasó? Y él dice: no, imagínese que un amigo vivía al frente de una iglesia y que él notaba que de vez en cuando el pastor llama a las personas y las personas se les desmayaban ahí. Entonces él dijo: ve, ¿qué es esto? Voy a entrar con un par de amigos y voy a hacer quedar mal a ese pastor. Solamente voy a entrar para que caiga mal, para que quede mal ese pastor y no me va a caer. Y dice el Señor que entró con 3 amigos y los 3 se cayeron. Y lo cuenta como jocoso, ¿sí? Ve, hablando de cristianos, pues tratando de... Pero ¿cuál es lo que hay detrás de eso? De esa historia, digamos, que él quiere contar. Él quiere contar una historia donde dice, donde quiere hacernos notar: mire, lo que importa es el show, lo que importa es la caída, pero realmente ellos no entraron a buscar a Jesús. Y si se cayeron, no dijeron: ve, algo está pasando aquí. Detrás de todo esto hay algo, pero simplemente lo hacen por buscar el show, o por quedarse con el milagro, o por qué. Entonces, el segundo elemento, la segunda verdad, es que si las personas quieren quitarse la ceguera espiritual, deben de entender el mundo distorsionado por el que debe pasar el evangelio, y que ese evangelio va a dividir a las personas. Va a decir: ¿sabe qué? Ustedes que sí creen en Jesús, allá, alejaditos, calladitos, pero todos los demás están buscando 10,000 situaciones diferentes a lo que realmente es el evangelio, a Jesús, a su gracia, al perdón de pecados, al arrepentimiento. Eso no pasa por la cabeza de ellos. Entonces van 2 verdades que han saltado a la palestra, ¿cierto? La primera, para quitar la ceguera espiritual, es entender que Jesús se revela como el Hijo de Dios, ¿cierto? La segunda, que el evangelio divide, y que debemos de entender, al menos nosotros debemos entender, que vamos a tener oposición en el momento mismo en que realmente seamos discípulos de Jesús, en el que realmente nos hagamos como este ciego que dice: Señor, yo te creo, y se postra y adora a Jesús. No importa lo que digan los vecinos, no importa lo que digan los papás, no importa lo que digan las autoridades. En ese momento vamos a entender
que aun cuando el Evangelio divide, aquellos que realmente sigan de corazón a Jesús van a ser quienes tengan la vista abierta. La tercera verdad que sale a la luz para quitar la ceguera espiritual es que el Evangelio trae implícito el juicio de Dios. El Evangelio trae implícito el juicio de Dios. Verso 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, para que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús le respondió: si fueras ciegos no tendrías pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte del Evangelio entendemos que Jesús no solamente había venido a sanar, no solamente vino a multiplicar, no solamente vino a enseñar la palabra, no solamente vino a dominar la naturaleza. Él dijo: he venido para juicio. He venido para juicio. Y para dar juicio a aquellos que se creen que ven, para dar juicio a aquellos que creen que no necesitan de Dios, para dar juicio a aquellos que apartan a los discípulos de Dios, para dar juicio a los prepotentes y eruditos teólogos que se olvidaron que la razón de la teología es Dios y no sus intereses y su economía. Para esas personas altivas que consideran que no necesitaban a Dios, para Él hay juicio. Estas personas le decían al ciego: tú eres su discípulo, pero nosotros somos los discípulos de Moisés. En otra parte, en el verso 34, les dice: y tú nos vienes a enseñar a nosotros, le dicen al ciego. La altivez, la prepotencia lleva a la ceguera, y este impide ver el Evangelio, estar a nuestro lado, viendo sus milagros al derredor. El querer llevarse el punto, el tener la razón, nos impide a las personas ver realmente a Jesús. Ahora bien, cuando dice que Jesús vino a juicio, ¿qué es el juicio? ¿Qué es el juicio? La Biblia explica la Biblia. Voy a permitirme a leer Judas 1. Voy a leer desde el verso 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Juicio, destrucción a los que no creen. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Prisión eterna. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos señores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Para cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos que blasfeman de cuantas cosas no conocen y las que por la naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales, ¡ay de ellos! Porque han caído en el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Da 3 ejemplos que está en la Biblia de personas que pecaron por lucro
Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas por acá, por allá, vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Muertos y desarraigados. Fieras de onda del mal que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad y las tinieblas. Oscuridad y tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado de él. Creo que cualquier otra explicación de juicio sobra. Porque así como vino el Señor a salvarnos por gracia, así mismo habrá juicio. Y el Evangelio lo dice: aquellos que no creen, aquellos que prefieren el show, el chisme, aquellos que prefieren el lucro del puesto que ostentan, aquellos que prefieren el orgullo del conocimiento a la sensatez de la humildad y la sencillez de creer en Jesús. Cuando nos preguntamos qué es el Evangelio, con las predicaciones que llevamos pretendemos dar esa respuesta. Cuando nos preguntamos qué es el Evangelio, las predicaciones que llevamos pretendemos dar esa respuesta. Y el Evangelio es encontrarse con Jesús, con Dios, es entender la necesidad de compartirlo, es saber que Jesús es el centro del mismo, que son buenas noticias de salvación, sanidad, misericordia, pero también de juicio. Y aun cuando Dios quiere que sea para todos, aún habrá quienes prefieran seguir en la ceguera, en la oscuridad, pese a tener la opción de ser bienvenidos. Oremos. Señor, permítenos hoy, Padre, entender que el Evangelio eres tú. Que el Evangelio está representado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en la Trinidad. Que el Evangelio, la centralidad es Jesús, porque son las buenas nuevas que nos cuentas desde la caída del hombre, porque te has esforzado en dejar tu bendita palabra para que podamos entender que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, y que sin Él no tendremos salvación. Señor, permítenos darte las gracias por tu infinita bondad de enviar a tu Hijo, por tu misericordia, porque no lo merecíamos. Señor, estamos profundamente agradecidos porque te dignaste a mirarnos, porque no somos dignos ni siquiera que nos mire, Señor, porque merecemos el juicio, porque merecemos las prisiones eternas, porque merecemos el castigo de fuego eterno, porque merecemos la oscuridad, pero tú viniste a darnos luz, porque tú viniste a quitarnos nuestra ceguera, porque tú viniste a iluminar nuestra vida y te lo agradecemos. Señor, permítenos seguir entendiendo qué es el verdadero evangelio, cuál es tu evangelio, y huir de aquellos que han tratado de trocar y falsearlo, buscando solamente las emociones, buscando solamente el lucrarse, buscando solamente el satisfacer las necesidades de sensaciones.
Señor, permite hoy que sigamos nosotros andando y reconociéndote, abriendo los ojos cuando vemos que tú estás a nuestro lado, cuando vemos las maravillas que tú haces, no quedarnos con las maravillas, sino quedarnos contigo, Señor. Que en época navideña podamos darle gracias al Padre por tu nacimiento, porque son buenas nuevas, porque viniste a redimirnos y porque sabemos, Señor, que estás en este momento preparando morada eterna para nosotros y vendrás por segunda vez por tu pueblo. Y sabiendo eso, Señor, anhelamos tu venida por segunda vez. Y por eso decimos hoy, Maranata. Que Dios los bendiga.